Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a Biografías Lectoras. Gaby Borrelli, una vez al día y sin premeditarlo, se recita a sí misma unos versos de El jardín de Diana Velesi, un detalle que la pinta de cuerpo entero. Impulsora de la poesía y faro literario, Gaby tiene un rol central como recomendadora, que pone en escena voces fundamentales de la literatura argentina borradas por el canon. Política, cultura y argentinidad es la triada que la convoca y que alumbra su labor. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Biografías Lectoras. Mi nombre es Daniela Méndez, de Collage Literario, y como siempre estamos en Mandarina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano. En el día de hoy me acompaña Gaby Borrelli. Buen día, Gaby. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Me gustaría arrancar preguntándote por cuál es... Vos sos muy fanática de la poesía, militante de la poesía, podríamos decir. ¿Cuál fue el primer poema que te enamoró? Que hizo que algo te moviera y que te apasionara tanto. Bueno, sobre ese primer poema lo conté mucho y lo escribí también. Y siempre va cambiando la versión, así que intentaré hacer una nueva esta vez. Pero yo identifico muy bien el momento en que, bueno, un poema se hizo parte de mí, porque fue una Navidad. Yo tenía unas primas millonarias, y nosotros, mis hermanos y mi padre no lo eran, pero mis primas sí, y recuerdo que en esa Navidad a mis primas les habían regalado, bueno, 86, 87, yo tenía 6, 7 años, porque ya estaba en la primaria, le habían regalado unos patines espectaculares a mi prima, y mis padres, que eran docentes universitarios los dos, en los 80, ganaban muy poco, tenían una amiga de mi abuela, era escritora para niños, entonces me regalaron un libro de poemas para niños. Entonces imagínate esa nena de 6 años, claro, en comparación con su prima, que había recibido unos patines impresionantes, y yo un libro de poemas, que era el libro de poemas de María Fernanda Hermoso, Un trébol para regalar, de Ediciones Plus Ultra. Y me acuerdo, bueno, la bronca, me puse a llorar como una condenada, que no quería ese libro, que quería los patines que tenía mi prima, los adultos, imagino yo, con una herida clasista entre la familia, de los regalos diferentes a los chicos. Bueno, todo eso lo repongo ahora, pero sí lo que recuerdo es esa bronca que tuve de ese regalo y la bronca que le tuve a ese libro de poemas, no lo quería. Hasta que en la escuela un ejercicio era aprender un poema de memoria, en segundo o tercer grado. Y yo dije, yo tengo un libro de poemas en mi casa que es mío. Y ahí memoricé un libro un poema de ese libro que se llama Mi abuelo, ¿no? Mi abuelo torero, el paño muy rojo y el toro de fuego, torito de Libia igual que mi abuelo, lo perdonará mi abuelo, poeta, no sabe matar. Y me quedó para siempre, y me acuerdo también en el colegio ahí cumplió ese efecto, porque a mí me daba el orgullo que me daba recitar ese poema de memoria, no se comparó nunca con nada de lo que me pasó en la vida. Y a partir de ahí creo que empecé a leer siempre poesía, después en la adolescencia, pero fue ese libro, ¿no? De María Fernanda Hermoso, que era una poeta mendocina, muy española en su forma de escritura, y una cosa muy rara que creo que no sé si volvió en algún libro, de libros de poemas tipo de sonetos, con formas, con verso alejandrino, con rimas, todo para niños, ¿no? Así que ese fue mi primer poema que me marcó. Hermoso que te lo sepas de memoria todavía. Sí, me parece hermoso. Esta es una nueva versión que están escuchando de la anécdota, pueden ir corroborar todas las que están. Y después, ¿a qué otros poetas te fue llevando? Porque después vos estudiaste letras, ¿no? En la UBA. Estudié en Lomas. Ah, estudiaste en Lomas, Estudié perdón. en Lomas, sí, estudié en la Universidad de Lomas, sí. Bien, y ahí empieza a aparecer como una lectura más académica muchas veces, ¿no?
pero sin embargo la poesía te sigue convocando desde otro lado. Sí. ¿Qué poetas te fuiste encontrando ahí? Bueno, Antes incluso. Yo entré en la facultad en el 98, en la facultad de Lomas, en la carrera de letras, y el grupo de amigos que me hice, enseguida, bueno, obviamente nos gustaba mucho la poesía, era muy loco, pero mi grupo de amigos, me acuerdo que era Raúl, que era tachero, Lizzy, que se volvió una de mis mejores amigas, que me acuerdo que Lizzy tenía tatuada la tapa una tapa de, no me acuerdo de qué disco, del Indio Solari. Y le pregunté, ¿esa de la tapa del Indio? Y me dijo, sí, yo estudio letras por el Indio. ¿No? Era un grupo y todos nos gustaba mucho la poesía. Y me acuerdo de ese primer año de letras, digamos, teoría y crítica 1, ¿verdad? Nos quejábamos de que no había poesía en la carrera, ¿no? Cosa que es verdad. ¿En qué año fue? En 98. Ahí va. Yo empecé a estudiar entré en la carrera en 98, me fui en el 2004. Y me acuerdo que armamos un grupo de mis compañeros que se llamaba Lejos de Esteves. Que Lejos de Esteves se llamó ese grupo que nos reuníamos todos los viernes a leer poesía, compañeros de la facultad, porque era el último verso de Tabaquería de Fernando Pessoa, que termina diciendo, termina todo el extenso poema de Tabaquería de Pessoa, y termina diciendo, lo conozco, es Esteves, y la realidad cae sobre mí, ¿no? Entonces, el dueño, lo conozco, es Esteves, el dueño de la tabaquería, y toda la realidad, no me acuerdo qué, cae sobre mí. Entonces nosotros le habíamos puesto Lejos de Esteves. Y me digo que, respondiendo a tu pregunta, en ese grupo aparecieron otras lecturas. Yo en ese grupo ahí descubrí más a Perlonger, también a Hellman, a Juana Vignosi. Fue ese grupo de pertenencia de la facultad el que a mí me abrió a otras lecturas. Yo en la adolescencia, qué sé yo, había leído sola, a Pessoa, a Pizarnik, pero ese grupo, que era un grupo medio de joda, medio de reunirnos a beber y estar toda la noche leyendo, ahí aprendí un montón de poesía. Estábamos, y me acuerdo que además un estudio de Tabaquería de Pessoa como no hubo nunca, porque arrancábamos la noche leyendo todos los viernes Tabaquería. Así que imagínate todos los viernes de tu vida leyendo No soy nada, no puedo querer ser nada. Todos los viernes empezábamos leyendo eso. Creo que un poco fue ese grupo que no era el contenido de la facultad, sino lo que se da alrededor de la facultad, que me parece riquísimo. Sí, re interesante el espacio aparte, ¿no? Como, bueno, si no nos dan poesía, vamos a construir nuestro propio espacio. ¿Se juntaban a leer nada más? O sea, recitaban en voz alta. A leer y a beber. Claro, sí, bebíamos, nos juntábamos ahí, cada uno llevaba un libro. Entonces, ahí aparecía, me acuerdo que una vez cayó uno con Watanabe. No saben el libro que encontré, ¿no? Muy incipiente, de José Watanabe. Susana Tenon, cada uno traía como un descubrimiento. Era un grupo también muy heterogéneo de edades. Yo era la más chica, pero Lizzy tenía 10 años más que yo, Raúl también. Pasaba a la Universidad de Lomas, que se daba, la universidad es del conurbano, ahí en los principios del 2000, que eran todos trabajadores que estudiaban. Entonces eran todos o docentes, maestras, o profesores, o gente que trabajaba otra cosa que cursaba de 18 a 22. Que era una gran lectora que veía la oportunidad de estudiar letras en una universidad nacional. Entonces me parece que eso hacía que fuera bien diferente al público, por ejemplo, de Puan o de una universidad más central, o de La Plata, o de... No, y presenta la variedad de lecturas también, me imagino, ¿no? Como las distintas edades, los distintos recorridos. Para mí eso fue... Y después de ahí empecé a ir a ciclos de poesía. Como que seguía, empecé a ir a ciclos, a Maldita Ginebra, a lugares donde, por lugares de mucha profundidad, medio lumpen también, ¿no? De mucho prestigio social. Pero sí, creo que fue ahí, ¿no? Y también a mí me pasa mucho que
Bueno, vos sos una gran recomendadora de nuevas lecturas. Hace un ratito lo charlábamos con Valen de Mandolina, que gran parte de autoras quizá nos las presentaste de alguna manera antes de que después empezara a circular un poco más. ¿Esos descubrimientos fueron en estos espacios? Absolutamente, absolutamente. Yo aprendí todo en la conversación, hablando con gente. A mí hay algo que hay gente que a mí no hay nada que me apasione más, que me rinda más ante un ser humano que lee mucho. Es como, tengo esa, no me importa si es borracho de derecha, ¿no? La gente que lee, me estoy rendida, es una debilidad que tengo, ¿no? Y siempre me crucé con grandes lectores, que eran personas, seres humanos bastante reprochables, socialmente reprochables, pero grandes lectores. Sí, me los crucé en este espacio. Me acuerdo, por ejemplo, que a Libertad y Micrópolis, esta no sé si la conté, pero a Libertad y Micrópolis, yo la descubro porque en Maldita Ginebra, que era un ciclo que empezaba los viernes después de las 12 de la noche en Gallo y Corrientes, fue una vez el médico de Joaquín Giannuzzi. Estas locuras hacían, ¿no? Y el médico, porque iba el médico, fue el médico de Joaquín Giannuzzi, no me acuerdo qué año era, y el médico de Joaquín Giannuzzi lo invitaron para que cuente, lo entrevistara para que cuente los padecimientos corporales de Joaquín Giannuzzi en un ciclo de lectura, ¿no? Una locura. Y él ahí empezó a hablar de su mujer, de la mujer de Giannuzzi, que también era escritora y que se llamaba Libertad de Micrópolis. Y yo dije, Libertad de Micrópolis, claro. Empecé a buscar Libertad de Micrópolis y me di cuenta que la autora del Río de las Congojas. Y al toque de eso, de que sucedió eso en ese reducto infecto del Abasto, sacó, por eso la fecha la puedo marcar porque sacó Ricardo Piglia, saca con la colección de Recién Venido, esa colección que saca el Fondo de Cultura Económica, que Recién Venido, que rescata grandes obras, saca El Río de las Congojas de Libertad de Micrópolis y dice que es una obra que si no hubiera sido escrita por una mujer de Jujuy hubiera sido más grande que Sama. Dice eso Piglia. Por eso, no sé qué año era, 2008. Bueno, yo descubro lo de Piglia, pero yo había escuchado el nombre de Libertad de Micrópolis ya del médico de Joaquín Giannuzzi. Entonces sí, creo que hubo como en esos espacios donde yo estuve, que tuvieron que ver con la noche, y con esos espacios en diálogo con lo académico, pero por afuera, lecturas, circuitos, librerías. Bueno, Jorge Harmeyer, un gran amigo mío, tenía un puesto en Rivadavia, en un puesto en el Parque Rivadavia de Libros. Uy, gran lugar para encontrar joyitas. Claro, eso. ¿no? Entonces fue Harmeyer el que me dijo una vez, el mejor escritor de Argentina es Néstor Sánchez. Bueno, Néstor Sánchez, ¿quién era Néstor Sánchez? Entonces digo, era también el diálogo en Parque Rivadavia, ir a charlar con Jorge a Parque Rivadavia. Pero bueno, era como este concierto de nombres alrededor de una conversación, ¿no? Creo que ahí aprendí muchísimo, sí. Hablas mucho de eso, de el se dice qué, se cuenta qué, como hay algo de que tus fuentes muchas veces son los chismes, ¿no? O las conversaciones en la calle. Sí, creo que ahí hay una escritura, y a mí me interesa la escritura, ¿no? Esta idea de... sí, me interesa la literatura en relación a la escritura, o la parte que más me interesa de la literatura es la escritura. La literatura tiene muchas partes, es un pulpo, tiene muchas. A mí la rama que va, y creo que la charla sobre la literatura es otra escritura, una escritura oral, para el oxímoron, pero es una suerte de literatura oral que a mí me interesa mucho. Lo que se dice, el chisme, ¿no? Esta idea que Posarinsky en el Museo del Chisme plasma, ¿no? Él se dice que bueno, a mí es una de las partes que más me interesa. Me interesa mucho menos la de otras partes, me interesa mucho menos la de los premios, la del codearse, el name dropping que hay, ¿no? Como, ay, estuve con tal, o tal me leyó, no, viste, esa mamá llegué, me leyó tal, bueno, no sé, yo no llegué ni pienso llegar a ningún lado, porque pienso que la literatura es nunca llegar a ningún lado. Otra cosa que te quería preguntar era que sos una gran recomendadora de libros, o de en realidad autoras, autores,
que tienen que ver con escritoras peronistas y a su vez disidencias. Hay todo un trabajo ahí casi artesanal que te dedicas a recuperar esas voces. ¿Por qué crees que es tan importante esa tarea? Yo creo que fue una manera que encontré de militancia política como feminista, ¿no? Como fue mi lugar, ¿no? Yo, bueno, con la facultad también, todo me lo dio la facultad, empecé a militar en un partido de izquierda y empecé a hacerme feminista. Empecé a ir a los encuentros nacionales de mujeres, a leer feminismo. Y ahí estudiando, como que todo se fue armando, ¿no? Estudiaba letras, militaba en grupos feministas, también tenía una militancia política, en ese momento en un partido de izquierda, después con el kirchnerismo me acerqué al peronismo. Entonces eso se fue conjugando, como que mis lecturas fueron siendo cada vez más críticas de las currículas de la facultad en cuanto a mujeres y disidencias y también al mercado, ¿no? Entonces en eso se fue dando mis investigaciones, que yo lo hacía un poco para la facultad, ¿no? En la facultad me interesaba, en latinoamericana me interesaba ver las escritoras latinoamericanas. Me acuerdo que había hecho un trabajo sobre Nagarro, no sé, como que siempre, o sea, Rosario Castellanos, como que siempre me gustó. Y entonces como que eso se va afinando, y yo creo que esos recorridos se van afinando casi misteriosamente, ¿no? Como que si una se propone algo, tal vez no le sale tan bien. Yo me fui un poco mimetizando con lo que se me iba presentando. Es decir, bueno, estudiaba por un lado, militaba por otro y veía que ahí no había mujeres, no había representación, por ejemplo, de ficciones lesbianas, y yo era lesbiana, feminista. Entonces me parece que un poco es como una mezcolanza, que hay más que... Como casi inevitable. Casi inevitable, más que un proyecto. Y me parece que recostarse sobre ese devenir fue algo que a mí me agradó mucho, ¿no? Me recosté sobre lo que se me iba presentando, ¿no? Uy, qué bueno, vamos a, no sé, hablábamos de una poeta, de Susana Tenon, en este grupo el viernes, y decía, che, ¿qué tal? Porque no hago la monografía de Susana Tenon, ya que estoy, ¿no? Y después después empecé a trabajar en radio, y ya que hice la monografía y lo leí el sábado, lo digo en el programa el lunes. Entonces fue como que y eso hasta el día de hoy. Es un recorrido mío de no tener miedo de la mezcolanza, que es hasta el día de hoy, que acabo de sacar un libro con lo que dice en el programa. Es como que me recuesto sobre esas coincidencias, o no le temo a esas articulaciones que se dan, ¿no? El día en que Rebeca Linke cumplió los 30 años ocurrió lo que ella había venido sufriendo por adelantado desde hacía mucho tiempo. Nada. ¿Y si no ocurriera nada para entonces? Se había preguntado más de una vez. Si no se produjera advenimiento alguno, ni para bien, ni para mal, ni para nada. Porque lo cierto era que se había acostumbrado a imponerse aquel plazo para todo. Para su liberación, para su autoenjuiciamiento, hasta para asistir a la vivisección, a su propia sentencia definitiva. Pero no lo hubiera pensado nunca a plazo fijo. El día llegó, desde luego. Un día igual a los demás, sin marca, sin acontecimiento propio, apenas un ardiente trozo de verano bello y tonto. La mujer lo miró en el espejo, junto a su rostro. Había una especie de similitud en las imágenes, un bello día, un rostro hermoso, pero exentos, igualmente exentos ambos de lo que hace memorable las cosas. Fue precisamente en ese día vacuo cuando Rebeca Linke decidió viajar a su solitaria casa de campo. Aquella casa estaba para la mujer algo así como suspendida en la atmósfera. No le conocía sino sus interiores. De lo demás no hubiera podido nunca responder más allá de su linde verde, apenas lo abarcable con los ojos. Veía hacia adelante una pradera extensa. De pronto, la pradera se interrumpía por una oscura masa transversal que iba terminando hacia la derecha de una forma de animal marino. Sí, realmente el bosque aquel parecía un cetáceo varado.
En los días de viento se le veía entrar en la locura, una especie de locura lúcida, parecida a cierta rebeldía humana. Se movía sin desplazarse de sitio, resoplaba, enviaba ráfagas cargadas de su ruido, pero sin revelar otra cosa de sí que no fuera su propio espectáculo. Luego volvía a ser inmóvil, ensimismado, apenas si con la incontenible respiración de la masa. Por esa punta de su derecha no alcanzaba a tocar el río, pues había también eso, un río sin nombre para la mujer que se venía costeando todo aquello. La mujer desnuda, Armonía Somers. Ahora vamos al libro que sacaste, que literalmente fue hace 3 días que estamos grabando, que estábamos hablando de Aquí Argentina. Pero me gustaría antes preguntarte, ¿qué escritora fuiste encontrando en este cruce? Que vos tenés como un poco la tesis, digamos, donde hay muchas escritoras que fueron invisibilizadas por ser escritoras y por ser peronistas. ¿Con qué escritoras te fuiste encontrando en ese camino? Bueno, para mí fue esa tesis, a mí me la da la aparición de Aurora Venturini, ¿no? La aparición de Aurora Venturini con Las Primas, y me acuerdo que el primer impacto fue, me acuerdo que fue una reseña que hice para la radio, trabajaba en Radio Nacional en ese momento, en el programa, no me acuerdo en qué programa estaba, pero me acuerdo que era el premio de nueva novela. Entonces el premio de nueva novela de Página 12, que tenía un jurado, me acuerdo que estaba Juan Ford, Sacomano seguro, y me acuerdo que el impacto fue que el premio de nueva novela lo haya ganado una mujer de La Plata de 80 años. A mí eso ya me dije, wow. Y me fui a leer Las Primas como si fuera la última vaso de agua en el desierto. Me acuerdo la desesperación de estar esperando que se publicara, de publicar Las Primas. Cuando leo Las Primas, el impacto para mí fue tan grande como leer El Fior de Lamborghini. Fue un impacto como decir, no sé cómo se puede escribir así en este país. Es increíble que alguien escriba con este nivel de desparpajo, de violencia en una lengua. Fue un impacto, esas novelas que lees y te quedás pensando la imagen, te persigue. El Fior todavía me persigue la imagen de Clara Heredia Terón, ¿no? Ese primer, Las Primas también, ¿no? Betina, esos personajes que se quedan con vos para siempre. Y entonces empiezo a leer a Aurora Venturini, ¿no? Entonces veo que está casada con Fermín Chávez y veo sus novelas y esta maquinaria. A su vez aparece también casi paralelamente la aparición de Libertad y Mitrópolis. Y ahí la aparición también de María Granata, que son como mis 3 caballos de batalla para pensar esta tesis. Entonces empiezo a pensar que hay, en relación a otras escritoras como Silvino Campo, Beatriz Guido, Marta Lins, que yo también ya estaba leyendo o había leído, que ahí hay una cuestión más que de género, afinando un poco el lápiz, hay una cuestión primero de clase y después de adscripción política, ¿no? Y empiezo a ver, y después también algo del centro y del centro y del interior, ¿no? Libertad y Mitrópolis no deja de ser su narrativa, no deja de ser una novela que no señala el centro, ¿no? Señala Santa Fe, señala el norte, señala el sur, con un piano en Bahía de Desolación, Flor de Hierro, Tucumán, ¿no? Va marcando la Argentina. Aurora Venturini también se corre de una centralidad de personajes femeninos. Son todas escritoras corridas del centro, y ahí entiendo que el centro literario argentino, ese núcleo, es profundamente antiperonista. Y que fuera de la escritura, ¿no? Y que estar descentrada de la crítica al peronismo, estaban estas mujeres. Y cuando digo crítica al peronismo, digo algunos hitos de la literatura argentina que están conectados con el antiperonismo. Casa Tomada, de Julio Cortázar, y Borges, la fiesta del monstruo, Fin de fiesta, como todo un núcleo de literatura argentina que señala el peronismo de maneras bastante reprochables. No porque la literatura sea un señalamiento de la política, sino porque está contaminado y se puede leer la política argentina a través de eso. Y entonces, coinciden 2 obsesiones mías. Digo, no solo es ser mujer en la Argentina, es ser mujer y ser peronista. También lo podemos pensar con la izquierda, porque también encuentro en ese devenir figuras como la de Fina Guayaber,
¿no? Delfina Guayaber es una escritora tremenda, cuentista, y escribió una novela, La Casa Modesa, la sacó en esa colección tremenda de Dubín que dirige María Teresa Andrueto y Juana Luján. Fina Guayaber era del Partido Comunista y a ella la echan del Partido Comunista por escribir novelas burguesas, ¿no? Y también, bueno, Angélica Mendoza, ¿no? La primera que representa la cárcel de mujeres en 1930 en una novela que se llama Cárcel de Mujeres. Y me parece también, ¿no? También digo, entonces no es solo el hecho de ser mujer, sino el hecho de la adscripción política que tenga. Porque este es un país donde se leyó siempre a las mujeres y muchísimo. Alfonsina Storni llenaba el Teatro Provincial. Victoria Ocampo fue una centralidad. No era que el hecho de ser mujer era excluyente. No es solo el hecho de ser mujer, es solo el hecho de ser mujer y con quienes te codias en la Argentina. Ahí María Moreno habla mucho también de la escritora de Habitaciones. Sí, Emma Barrendegui. Barrendegui, sí, bien, es imposible. Sí. Su apellido es impronunciable. Barrendegui, sí. Que también, ¿no? Habla un poco de eso. Bueno, al PC ella. Claro, Barrendegui fue la secretaria muchos años de Salvador Medina Rubia, ¿no? También central, Salvador Medina Rubia, un personaje también incómodo, porque era central de la década del 30 y del 40, casada con Natalio Botana, el dueño del diario Crítica, pero Emma Barrendegui también bisexual, del PC, de Entre Ríos, ¿no? Como, bueno, el descubrimiento que hace María Moreno bueno, en un libro, en Cartas a Jóvenes Poetas, yo digo que esa entrevista que le hace María Moreno a Emma Barrendegui es una novela, es una pieza literaria como entrevista, porque es increíble el diálogo que tienen ellas dos y ese descubrimiento. Entonces, bueno, claro, en el momento en que Emma Barrendegui escribe Habitaciones, no es que no se leían mujeres en la Argentina. Mujeres se leyeron siempre. Es más, después del 55, en la década del 60, lo bestseller de la Argentina se reposa sobre 3 nombres, que es el de Marta Lynch, Silvina Bullrich y Beatriz Guido. Esos 3 nombres eran nombres de mujeres, escritoras tremendas las 3. Yo ahora estoy releyendo a Marta Lynch y tiene unos cuentos increíbles. Son 3 escritoras en las que se reposa lo más vendido, se vendían como pan caliente esos libros. Entonces, creo que la última ola feminista, que yo la celebro y la banco, y yo no soy una purista, y celebro con todos los errores, ¿no?, que trae. Después se va acomodando eso. Creo que el afinamiento de eso no es que solo leer a mujeres, sino qué mujeres se leyeron en la Argentina y por qué. Porque todas esas conclusiones y prácticas desembocan en el mismo lugar, que es la pasión por leer. Es lo que te mueva, ¿viste? Que te mueva la búsqueda de esto, todo desemboca en el mismo lugar para criticar, para no, que es la pasión lectora, ¿no? Sí. Y me gustaría hablar también ya la mencionamos, ¿no?, a María Moreno, que es una autora que cuando te preguntábamos tu biografía lectora la habías mencionado. ¿Qué te pasa con ella? ¿Qué libros en particular te...? A mí lo que me gusta de María Moreno es cómo piensa justamente la literatura argentina, ¿no? Descentradamente, y cómo esa escritura que tiene plebeya, sarcástica, irónica, también más cercana al chisme que a la fuente, que me encanta. No hay un texto de María que, incluso sus entrevistas en Vida de Vivos, que yo tengo la edición anterior de la que sacó Random, que me acuerdo que la tapa son 2 cassettes, es espectacular. Digo, todo lo que cómo María puede mirar la literatura argentina tan pícaramente. El otro día le dieron el premio, hace muy poco le dieron... la declararon persona destacada de la ciudad de Buenos Aires a María Moreno, y Santoro, Daniel Santoro, el pintor, participó y
dijo algo muy hermoso de María, que dijo que ella fue la primera influencer sin redes. Es decir, lo que María Moreno comentaba y se hablaba en La Paz, a la mañana, a la noche se estaba comentando en La Giralda. Decía, y al otro día ya estaba en el otro bar, ¿no? Como que ella era... Me parece que esta idea es preciosa, porque la visión y la intuición que tiene María Moreno es una línea de la literatura argentina que a mí me encanta pensarla de la manera que la piensa ella. Y después, bueno, todos sus libros, como La Fer Skeffington, que para mí también fue una manera de un homenaje a las poetas argentinas y sobre todo la generación del 80, Dena Velez y Mirta Rosenberg. No sé, pienso que ella mira la literatura argentina y mira a la Argentina de una manera que me encanta. Recién mencionabas a Diana Velesi, sí. Que es una poeta que a vos te gustaba mucho de leerla. Que aparte tenés esta anécdota en Cartas a Jóvenes Poetas, que la ves en el barco en Rosario, que me parece hermosa. Pero que después tuviste la posibilidad de charlar también con ella. ¿Cómo es eso? De después poder encontrarte con una poeta que es referenta, y Diana Velesi aparte, que también es como referenta para muchos, ¿no? Sí, yo cuento esa anécdota del Festival de Poesía de Rosario, donde me tomo un barquito con ella y de repente veo los ojos más lindos de la Argentina. Porque Diana tiene los ojos más lindos de este país. Para mí, bueno, yo me rehúso a conocer a los escritores que me gustan. Cuando los conocí, establecí relaciones muy profundas. Entonces me rehúso a conocerlos. Pero con Diana me pasó que me encantó su personalidad, ¿no? Me encantó las veces que compartí con ella, su charla, la forma tierna que tiene de estar en el mundo, ¿no? Pero a su vez muy potente. Y es la autora de Heroica, que para mí fue un poema, bueno, o El Jardín. He construido un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado no de error, sino del lugar otro. No hay momento en mi vida que una vez por semana pienso en ese verso. Cuando me equivoco en algo, pienso en ese verso. No sé, como que son autoras que su escritura forma parte de mi cotidianeidad. Hasta chistes, ¿no? Como mi novia me dice, caminaste la primavera temprana. Como un verso de Diana. Son como autoras que forman parte de mi cotidianeidad. Y a veces sucede que he conocido autoras que leí y me cayeron más o menos bien, y eso no modificó en nada la lectura de su obra, y otras con las que la iluminó, ¿no? Con Diana pasó eso. Hay una de las cartas de Cartas a Jóvenes Poetas, donde estás hablando de Heroica y estás hablando un poco de la idea de los poemas de amor, y yo lo escribí porque me pareció hermoso que te haya dicho eso. Que ella te dice, todos los poemas de amor son políticos, rubia, es así. ¿De qué pensás en relación a esa? Me pareció hermoso. Aparte me encanta que te diga rubia, ¿sí? Me fascina. Eso además fue en un Filba, cuando la entrevisté en un Filba, entonces hablamos un poco de política, de cómo la política... en libros como, bueno, Crucero Ecuatorial o Tributo del Mudo, libros que ella escribió mientras estaba haciendo un recorrido por Latinoamérica, la política se mezclaba no en grandes disquisiciones como hacían los poetas de los 60 o los 70 varones, sino en cosas mínimas, no en una camisa que ve, en una artesana, ¿no? En la micropolítica que puede solo iluminar y desarmar un poema, ¿no? Esa visión. Entonces hablábamos de política y en un momento le digo, bueno, pero también te dedicaste mucho al amor, Diana. Entonces ella me responde y entonces me dice, y bueno, es que todos los poemas de amor son políticos, rubia, ¿no? Me encanta. Rubia, ella que es la más rubia de todas nosotras, de todas las rubias argentinas, Diana es la más rubia, me dijo eso y quise dejarlo escrito porque fue muy hermoso. Esta idea sin marco teórico, tan feminista de Diana,
de que todos los poemas de amor son políticos. Y después tuviste la posibilidad, empezamos hablando un poco de estos recitales de poesía a los que ibas, y vos sos una de las impulsoras de Poesía Ya, que en la última edición, que fue en el 2023, si no me equivoco. Sí, 2023. La convocatoria. La convocatoria, gracias, fue muy amplia. Sí. Y Diana Velesi fue una de las invitadas en el CCK. ¿Cómo es pensar también estos ciclos de poesía? Porque aparte hay una decisión muy política de que sean federales, que sean diversos. Sí, el Poesía Ya quiso ser una política pública para quedarse, intentó ser, yo quería que el Poesía Ya, esa era mi intención y lo confieso ahora, que ya no estoy más en la función pública y no sé si volveré a estar. Mi intención era que fuera como Paca Paca, como encuentro, que fuera una política, no un ciclo subvencionado por el Estado, sino que fuera una política, que cambiara de directora, que cambiara ¿no? Que fuera una política, como hacer un gran festival que se instalara en el Ministerio de Cultura como una política pública. Un festival en febrero, en la ciudad de Buenos Aires, que pudiera ser prisma y de toda la diversidad poética argentina. Y que tuviera un lugar trascendental, como que un recital de Diana Velesi en La Ballena, que 1.700 personas la escucharon a Diana, solamente leer a Diana Velesi. Yo confiaba mucho, hubo mucha resistencia, me acuerdo que cuando yo tiré en las reuniones que se hacían en el Ministerio y en el Kirchner, yo tiré que quería hacer un festival al principio era de 4 días, con un recital de una poeta en La Ballena, y me acuerdo que una de las productoras dijo, si ustedes llegan a juntar 1.700 personas para escuchar una poeta, yo renuncio. Como diciendo, van a venir 100 personas, van a venir 200 personas, ¿cómo vamos a montar La Ballena para una poeta? Para los recitales van 100. Entonces decía, no, porque bueno, no es solo eso, es toda una política que tiene que ver con, desde hablar con el trabajo fundamental que hacen divulgadoras, booktubers, hablar con la vecina, hablar con esto, hasta la difusión. Si nos ponemos a hacer el trabajo, lo logramos. Yo me acuerdo que llamé a todo el mundo para que venga a Diana Velesi. A todo el mundo le invité personalmente por teléfono. Soy la directora, quiero que venga, ¿no? Como que un trabajo de militancia. Bueno, la chica me acuerdo que después dijo, la verdad que me tengo que renunciar. Digo, no renuncies. Pero bueno, nació como quedarse. Hicimos 2 ediciones. Esa edición al principio del 2022 fue la que estuvo Diana. Después, en el 2023, la extendimos a 10 días. El festival duró 10 días, con 5 sedes. En realidad fue pensada como una política pública, que salió bien, y es lamentable que no haya quedado como política pública. Es una inversión, por supuesto, que el Estado hace a la poesía. Nosotros tuvimos, me acuerdo, un caso, pero no por algo meritocrático, porque un caso sea, sino para un caso iluminar cómo una política pública puede tocar la vida de una persona. Pero teníamos novísimes nosotros, que eran poetas de 18 a 25 años que entraban por convocatoria. Y una chica vino de Formosa con 18 años, que había presentado su poema, y dijo que era la primera vez que se tomaba un avión y la primera vez que venía a Buenos Aires. Esa chica va a contar en su vida que la primera vez que vino a Buenos Aires y se tomó un avión fue porque fue elegida por un festival de poesía. Eso hasta un montón de poetas que leyeron en el Kirchner, el concurso, Storni. Yo lo pensé como me hubiera gustado, confío en que retorne, si salimos alguna vez de la derecha que piensa que la inversión en cultura es un gasto, a que se vuelva a invertir en políticas como el Poesía Ya. Para mí fue una política de Estado que reunió a un grupo de iniciativas, ¿viste? Un festival, un concurso. Sí, de hecho las escuelas participaban también, había como, me parece re interesante, y algo también que siempre pareciera que la poesía reúne poca gente, y es una mentira, porque cualquier espacio que vos ves de poesía en general reúne gente, hay un interés ahí. Yo creo que hay muchos sitios
muchos sitios, digo, no hay lugar a dudas, bueno, en Cartas a Jóvenes Poetas me lo digo, que es más talleres del mundo. No hay ningún lugar a dudas que este país, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que este es el país con más talleres literarios del mundo. No hay otra ciudad del mundo. Yo vivo mucha parte del año en Nueva York y en Filadelfia, vivo varios meses del año ahí. No hay tantos talleres literarios como hay en esta ciudad. En Nueva York no hay talleres literarios prácticamente. Nuestra tradición literaria es de talleres aparte. Absolutamente. Entonces, y también de eventos literarios. En Nueva York tenés un evento en el Bowery cada muerte de obispo. Acá vos, si querés escuchar poesía todos los fines de semana, tenés una lectura de 4, 5, 6 personas, sí, de 10, no importa. Pero ¿qué tal? Ese fue mi pensamiento. ¿Qué tal si una vez al año los juntamos a todos? Entonces, si son 100, de 10 ya son 1000. El tema está en la cantidad, ¿no? Que me parece que es lo que sucede y que el Estado debería, que fue un ejercicio que no llegamos, es unir todo eso distante, ¿no? Que está sucediendo, que yo veo que sucede en muchas ciudades y en muchos pueblos, unirlos simplemente para señalarlos en un momento, ¿no? Ningún amor termina. Yace la cara oscura de la mente como los objetos en el cuarto luego de apagada la lámpara. Esas sombras no se apartan, oprimiendo una perilla como quien descorre un cortinado para llamar a la mañana. Es por eso que llegamos a olvidar aún el nombre querido, a besar labios idénticos, sin reconocer aquellos que solíamos besar. Ningún amor termina. Siempre el azar lo trae a la luz de los días presentes. Por eso quiero esconder los ojos tras cristales oscuros y desviar el haz de la linterna nocturna, pues vuelvo a ver el turbante que usabas la tarde del vermut en Piazza Navona, el lanzallamas negros y los pajaritos. La repetición, Dolly Skeffington, María Moreno. También me gustaría preguntarte, mencionamos de Aquí Argentina, que es el libro que publicaste hace poquito con Penguin, que surge de un programa de stream de Gelatina, un programa que, si no lo vieron, quienes nos están escuchando, lo recomiendo, es espectacular, donde estás pensando, me parece también interesante que lo decís un poco en el programa, que necesitamos volver a pensar un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, volver a pensar hacia atrás. Y el programa tiene 4 episodios donde van un poco tus obsesiones, ¿no? Alrededor de, bueno, cuál es la identidad argentina, el cine, la cultura LGBT y feminista, etc. Y después eso se traduce a un libro. ¿Cómo fue ese proceso? Porque en general, lo hablábamos un poco fuera del aire, que es al revés, ¿no? Primero surge el libro, después el programa. Pero acá, que no solamente eso, sino que se abrió también a Aquí Argentina Cabaret, ¿no? Como hay ahí que se desprende. Sí, cuando ganó Milei, que para mí no es solo el ascenso de un gobierno de derecha o de centro derecha, como fue el macrismo, para mí el ascenso de Milei significó políticamente, bueno, una disputa cultural que no esconde el mileísmo, una disputa cultural grande, el ascenso para mí de un fascismo psicotizante, ¿no? De una forma que digo que no es solamente la excepcionalidad argentina, ¿no? Está pasando lo mismo con Trump en Estados Unidos, ¿no? La idea de gobiernos de extrema derecha, pero también con tintes psicotizantes fascistoides. Entonces, y me sentí muy interpelada por muchas cuestiones con el fascismo, porque me declaro antifascista, pero con muchas cuestiones me sentí interpelada, sobre todo en estos tres terrenos que Milei entiende como disputa cultural, ¿no? ¿De qué está hecha la disputa cultural de Milei? Fue la primera pregunta para la Aquí Argentina. Bueno, la disputa cultural de Milei es primero con la cultura, lo que él llama la ideología de género, la cultura LGTB. Después, el ambientalismo o el reclamo de pueblos originarios. Y después los medios de comunicación, ¿no? Él entiende que sobre esas 3 zonas se despliega la batalla cultural que quiere para esta nueva Argentina, ¿no? Entonces yo me sentí muy interpelada y dije, bueno, pero hay una batalla cultural y ¿qué tiene que decir nuestra historia cultural ante esta batalla? ¿Nos invitan a una batalla? ¿Y quiénes pelean en esta batalla? ¿Quiénes van a ser los vencedores y quiénes los vencidos? ¿Es fácil decir en cultura quiénes son vencedores y quiénes vencidos? Bueno, la cultura, mi primera pregunta fue la cultura de un país
en términos de sus expresiones artísticas, no hay vencedores o vencidos. Hay expresiones, disputas, polémicas, pero todo me parece peligroso, pero lo que me toca a mí, que me dedico hace 30 años a esto, fue eso, ¿no? Entonces, empecé a pensar eso, entonces empecé a agarrar la crueldad, ¿no? Empezar la crueldad. Se dice que hay una política de la crueldad. En la cultura donde se ve. Este es el país de el de periodismo. Este es el país de María Moreno, es el país de Enrique Rav, es el país de Rodolfo Walsh, que escuchó en un bar, hay un fusilado que vive. Volvemos, ¿no?, al tema de la conversación. Rodolfo Walsh en un bar descubre esa frase, hay un fusilado que vive, y cambia para siempre la historia de la non-fiction y de la crónica policial y el periodismo argentino. Ya no se hace periodismo igual después de hay un fusilado que vive, y cómo reconstruye Rodolfo Walsh esa historia. Entonces me parece que era un poco desandar ese camino, y yo no sé qué armas tengo para luchar contra una batalla cultural. Me pareció que la historia cultural de la Argentina eran mis únicas herramientas y son nuestras únicas herramientas. Cuando te dicen que el pelado Trebuch es periodista, uno tiene que responder con que en este país existió Rodolfo Walsh, ¿no? Cuando uno le dicen que la ideología de género es una ideología de privilegios, no sé para quién, uno tiene que responder con la historia, por ejemplo, de Paquito Yamandreu, el libro intenta eso, o la de Miguel de Molina, o Ilse Fuscova, o cuando hablo también de un gran programa en los 80 de la cigarra, que bueno, era María Armiña Avellaneda, Susana Rinaldi y María Elena Walsh, que conducían. María Elena Walsh, hay muchas pibas que me dicen, no sabía. María Elena Walsh condujo un noticiero diario en televisión abierta. Y entonces, bueno, me parecía que tirar de esa historia como una intención de despertar algunos anticuerpos. No sé qué va, no sé para qué, muy bien ni qué, pero por lo menos para pensar este tiempo nuestra historia cultural, ¿no? Bueno, hay un poco de Rodolfo Walsh también que dice, ¿no? Siempre pareciera que la historia empieza de cero, eso es lo que nos quieren hacer creer, y en realidad hacia atrás hay un montón de recorrido. Totalmente. Gerda Lerner, en la historia del patriarcado, dice lo mismo, ¿no? Todas las historias de la opresión, esa es una, ¿no? Rodolfo Walsh lo dice en relación a la historia argentina, Gerda Lerner lo dice en relación a la historia del patriarcado. Siempre parece que las mujeres estamos empezando, cualquier revolución feminista es de cero. ¿Por qué? Porque está opacada esa historia. Entonces, si ellos quieren opacar esta historia, aquí Argentina es una disputa por no apagar esa historia, ¿no? Por traer esos nombres al presente. Está la historia de Enrique Rado, por ejemplo, del que se ocupó. Por eso son nombres que también que me llegan a través de María Moreno. Yo descubrí la historia de Enrique Rado, periodista desaparecido por la dictadura, un crítico cultural de cine, televisión, gay, homosexual y judío, desaparecido, secuestrado en su casa que compartía con su pareja, ¿no? Un gran cronista, Enrique Rav. María Moreno se pregunta por qué no hay un mito de Enrique Rav y no de Rodolfo Walsh, como el de Rodolfo Walsh. Bueno, está en Aquí Argentina, ¿no? La historia de Enrique Rav. Contada muy brevemente, porque bueno, el programa intentó eso, intentó traer esas historias. Y la segunda parte, me extendí, perdón. La segunda parte de tu pregunta, que era, esa fue el programa, esa fue la intención del programa. Y después, bueno, fue una editora que trabaja de editora, y trabaja muy bien de editora, que me dijo, che, esto está bueno para que sea un libro. Vos los escribiste, y yo escribo mucho, cuando los programas los escribo mucho, es decir, que no armo un guión, pero escribo mucho la biografía. ¿Para qué? Para contarlo con mis palabras, ¿no? Para no leer solapas. Yo como que leo y escribo sobre Enrique. Es decir, mi mecanismo es ese. Si quieren copiarlo, lo doy para copiarlo. Pero yo leo, para que tenga mis palabras, la reseña. Yo leo una biografía y después la reescribo yo con lo que me acuerdo. De poco corroboro el dato. A veces me equivoco y no me importa. Pero bueno, entonces esas escrituras se fueron ahí y bueno, les di forma de ensayo.
y me parecía interesante que el libro se impusiera ante el stream también, ¿no? Y que no perdamos tampoco el ejercicio de la lectura. Entonces, el que ve el programa puede leer el libro y así viceversa. Y así surgió el libro. Estoy muy entusiasmada con Aquí Argentina. Me da un abismo, como siempre que saco un libro, esa idea de que no le va a interesar a nadie. No, es espectacular. Bueno, pero. Y que aparte se abre a otras cosas, porque también haces Aquí Argentina Cabaret, ¿no? Y entonces volvés a esta idea de los recitales, los recitales de poesía. Total. ¿no? Y a su vez una fiesta, como esa idea de ese juego entre todo lo que te obsesiona, digamos. Que casi que no lo construís ahora, probablemente son de lecturas de años. Sí, ¿no? Es como, bueno, todo en esta biografía lectora, la presencia de, que en esta charla que estamos teniendo, bueno, la presencia de estos encuentros para mí fue muy fundamental. Entonces, es como muy natural. Bueno, en Aquí Argentina Cabaret hablamos de libros, agarramos un tema, pero hablamos de libros, de obras de arte. Es como traer esa charla, como dice en Blackout, en el principio de Blackout, María Moreno, que dice, yo nunca bebí, no hay café que no sea una metáfora de la revolución, ¿no? Y yo nunca bebí sin pensar en hacer la revolución. Yo nunca bebí sin hablar de cosas, de libros, de arte, de música, y me parecía que un poco era trasladar ese diálogo al cabaret, y bueno, y siempre con los libros, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarte, para ir cerrando, si pudieras preguntarle lo que vos quisieras a cualquier autor o autora que te guste, ¿qué le preguntarías? Sería difícil, porque era muy malhumorada y era muy difícil hablar con ella, pero obviamente que me gustaría hablar con Aurora Venturini. Yo la vi una sola vez, Aurora Venturini, de lejos. A mí me encanta una novela, ella se llama Los Rieles. Me vuelve loca esa novela porque ella se cae y se encuentra con el diablo. Entonces yo me encantaría preguntarle a Aurora Venturini qué piensa de Dios. Que es una pregunta que ella evita. Yo la leí muchísimo y evita, habla siempre del diablo, de Lucifer, pero de Dios como Dios, habla de religión un montón, pero de Dios como Dios habla poco. Entonces me gustaría preguntarle a Aurora Venturini quién es Dios y qué piensa de Dios. Muchas gracias, Gaby. No, por favor. He construido un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado. Errado no de error, sino de lugar otro, como hablar con el reflejo del espejo y no con quien se mira en él. He construido un jardín para dialogar codo a codo en la belleza, con la siempre muda pero activa muerte trabajando el corazón. Dejá el equipaje, repetía, ahora que tu cuerpo atisba las dos orillas, no hay nada más que los gestos precisos, dejarse ir para cuidarlo y ser el jardín. Atesora lo que pierdes, decía. Esta muerte hablando en perfecto y distanciado castellano. Lo que pierdes, mientras tienes, es la sola compañía que te allega a la orilla lejana de la muerte. Ahora la lengua puede desatarse para hablar. Ella que nunca pudo el escalpelo del horror, provista de herramientas para ser maravilloso de ominoso. Solo digerible al ojo el terror si la belleza lo sostiene. Mirá el agujero ciego, los gestos precisos y amorosos sin el reflejo en el espejo frente al cual la operatoria carece de sentido. Tener un jardín es dejarse tener por él y su eterno movimiento de partida. Flores, semillas y plantas mueren para siempre o se renuevan. Hay poda y hay momentos. En el ocaso dulce de una tarde de verano, para verlo excediéndose de sí, mientras la sombra de su caída anuncia en el macizo fulgor de marzo o en el dormir sin sueño del sujeto cuando muere, mientras la especie que lo contiene no cesa de forjarse. El jardín exige a su jardinera verlo morir. Demanda su mano que recorte y modifique la tierra desnuda, dada vuelta en los canteros bajo la noche helada. El jardín mata y pide ser muerto
para hacer jardín, pero hacer gestos correctos en el lugar errado disuelve la ecuación. Descubre páramo. Amor reclamado en diferencia como cielo azul oscuro contra la pena. Gota regia de la tormenta en cuyo abrazo llegas a la orilla más lejana. I wish you were here, mi amor. Pero sos jardinera y no jardín. Desenterraste mi corazón de tu cantero. Diana Velesi, He construido un jardín. Acabas de escuchar Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Puedes seguirnos en nuestras redes, @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que invitemos.